El mensaje profético de Ivanka, un llamado al arrepentimiento y a la reflexión sobre el destino de la humanidad en el tranquilo pueblo de Medjugorje, enclavado en el corazón de Bosnia y Herzegovina, millones de peregrinos han encontrado consuelo, milagros y una profunda conexión con su fe. Durante más de 4 décadas, el pueblo ha sido un faro de esperanza para quienes buscan la intervención divina, con innumerables visiones de la Virgen María que ofrecen mensajes de paz, amor y guía espiritual. Pero un día en particular, bajo un cielo azul claro, Ivanka Ivankovic, una de las videntes más destacadas, recibió un mensaje que cambiaría para siempre el tono de las apariciones, un mensaje lleno de advertencias y duras predicciones sobre el futuro de la humanidad. Este mensaje, aunque profundamente inquietante, lleva consigo un profundo llamado a la introspección y al arrepentimiento. Es un duro recordatorio de que, a pesar de la esperanza y los milagros que han rodeado a Medjugorje desde 1981, la humanidad está en un camino peligroso, alejándose cada vez más de Dios. Ivanka, presa del miedo y la responsabilidad, supo que tenía que compartir el mensaje, aunque no se parecía a ningún otro que hubiera recibido antes. No era un mensaje de paz, sino un llamado a enfrentar la cruda realidad de lo que nos espera si la humanidad continúa por el mismo camino. Sentada sola en su casa, con las manos temblorosas mientras agarraba el rosario, Ivanka rezó fervientemente pidiendo orientación. El peso del mensaje de la Virgen María oprimía su corazón. Luchó por tomar la decisión de compartirlo, sabiendo que la verdad podría infundir miedo, pero también entendiendo que era crucial advertir al mundo. Durante días, mantuvo el mensaje oculto, rezando para tener la fuerza para revelarlo. Las palabras de la Virgen María eran claras e inquietantes: la humanidad debe arrepentirse, rezar y volverse hacia Dios. Este llamado al arrepentimiento resonó en el corazón de Ivanka, una súplica de salvación frente a las pruebas inminentes. La visión que acompañaba al mensaje era igualmente inquietante. Ivanka veía un mundo destrozado por los conflictos, ciudades sumergidas por las inundaciones y paisajes devastados por devastadores desastres naturales. Era una clara representación de las consecuencias del rechazo de la humanidad a la gracia de Dios, atrapada en el engaño del progreso desenfrenado y del materialismo, en un camino hacia la autodestrucción. Sin embargo, en medio de esta visión sombría, la Virgen María ofreció un rayo de esperanza. Habló de un renacimiento espiritual, un retorno a la religión que podría salvar al mundo de su colapso inminente. Era un mensaje de profundo optimismo en medio del desastre, un mensaje de que, por muy oscuros que parezcan los tiempos que se avecinan, siempre existe la posibilidad de renovación a través de la fe. Después de mucha oración y contemplación, Ivanka supo que ya no podía guardarse este mensaje para sí misma. Con gran coraje, organizó una reunión en el centro espiritual de Medjugorje, la iglesia de Santiago. Mientras los fieles llenaban la iglesia, una atmósfera de oración y reverencia llenaba el aire. Los suaves himnos de la congregación crearon un espacio sagrado, donde una luz dorada parecía impregnar la sala, llenando los corazones de miedo y esperanza. Con un corazón solemne, Ivanka se levantó para dirigirse a la asamblea. Su rostro estaba pálido pero decidido mientras hablaba, su voz firme pero llena de urgencia. Queridos hermanos y hermanas, comenzó, les traigo un mensaje de la Virgen María, un mensaje que nos llama a reflexionar, a orar y a volver a Dios. Un silencio reverente cayó sobre la multitud, mientras las palabras de Ivanka llevaban el peso de la advertencia divina. Este no era simplemente un mensaje para ser escuchado, sino un llamado a la acción, un llamado a reflexionar sobre el estado del mundo y la dirección en la que nos dirigimos. Fue un momento para que cada uno de nosotros hiciera una pausa, mirara hacia adentro y se preguntara: ¿estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Estamos preparados para los desafíos que nos esperan, tanto en este mundo como en el reino espiritual? El mensaje es a la vez una advertencia y una promesa.
Las palabras de la Virgen María son un duro recordatorio de que la humanidad está al borde del desastre, pero aún hay tiempo para dar marcha atrás, arrepentirnos y abrazar una vida de fe. El camino que tenemos por delante puede estar lleno de pruebas y sufrimiento, pero mediante la oración, el arrepentimiento y el retorno a la fe, podemos encontrar la fuerza para soportar y la esperanza para vencer. El mensaje de Ivanka no debe tomarse a la ligera. Es un llamado a la acción, una llamada de atención para que todos reflexionemos sobre nuestras vidas y nuestra relación con Dios. El mensaje de esperanza de la Virgen María, a pesar de las sombrías perspectivas sobre el futuro de la humanidad, es un recordatorio de que la misericordia de Dios siempre está disponible para quienes la buscan. Siempre hay un camino de regreso a la gracia, y a través de ella, podemos encontrar la fuerza para enfrentar los desafíos de los días venideros. A medida que avanzamos en la fe, prestemos atención a este llamado a la introspección y al arrepentimiento. No esperemos hasta que ocurra un desastre para buscar la misericordia de Dios. Ahora es el momento de volvernos a Él, orar fervientemente y preparar nuestros corazones para lo que nos depara el futuro. A la luz del amor y la misericordia de Dios, encontraremos la fuerza para superar cualquier adversidad. Un mensaje de urgencia y esperanza, la visión de Ivanka y su impacto en el mundo en el sereno pueblo de Medjugorje, donde la fe y la devoción han florecido durante décadas, un poderoso mensaje descendió sobre los corazones de sus habitantes, un mensaje entregado por Ivanka Ivankovic, una de las videntes. Este mensaje era diferente de otros que había compartido antes, y su gravedad era imposible de ignorar. Ivanka describió visiones de inmenso sufrimiento, desastres naturales y la desintegración de sociedades, pero dentro de este sombrío retrato, también compartió una visión esperanzadora de salvación, una promesa de que la redención aún era posible a través de la renovación espiritual y el retorno a Dios. Cuando Ivanka se paró frente a los fieles reunidos en la iglesia de Santiago, sus palabras tocaron profundamente las almas de la congregación. Los instó a volver a Dios, a abrazar los valores olvidados de la oración, la humildad y la devoción. En un mundo cada vez más alejado de estos principios, el mensaje fue un llamado a prepararse espiritualmente para los desafíos que se avecinaban. El llamado de Ivanka al arrepentimiento resonó profundamente entre los fieles y pronto, lágrimas de comprensión corrieron por los rostros de muchos de los congregados. No eran solo lágrimas de tristeza, sino también de esperanza, la esperanza de que tal vez no era demasiado tarde para cambiar. El efecto de las palabras de Ivanka se extendió por toda la comunidad, conmoviendo los corazones de aquellos que durante mucho tiempo habían estado divididos entre creyentes inquebrantables y espectadores escépticos. En ese momento de introspección colectiva, la comunidad de Medjugorje se unió de una manera nunca antes vista. Para muchos, esto no fue solo un mensaje de una visionaria, fue un llamado a la acción, un recordatorio de que el mundo necesitaba sanación espiritual antes de poder recuperarse de su camino destructivo. Cuando la noticia del mensaje de Ivanka se difundió más allá de las fronteras de Medjugorje, las reacciones fueron variadas. Algunos lo vieron como una verdadera advertencia, una señal de que la humanidad debe recurrir a la fe antes de que sea demasiado tarde. Otros lo descartaron como otra afirmación sensacionalista, atribuyéndola a las fervientes creencias de los seguidores del pueblo. Los medios de comunicación, tanto locales como internacionales, informaron sobre el acontecimiento, pero las reacciones fueron variadas, desde el interés genuino hasta el escepticismo. A pesar de ello, el mensaje tuvo su efecto, generó una oleada de vigilias de oración, encuentros espirituales y una profundización de la fe entre los fieles. En los días siguientes, los fieles de Medjugorje comenzaron a prepararse espiritualmente. Organizaron encuentros de oración, pidiendo la guía y la fuerza de Dios para afrontar las dificultades inminentes. Comenzaron a surgir informes de milagros y curaciones, lo que fortaleció aún más la creencia de que el mensaje de Ivanka era una verdad divina. Sin embargo, no todos estaban convencidos.
Los críticos y los escépticos vieron el mensaje con sospecha, acusando a Ivanka de manipular a los fieles o de utilizar su posición para obtener beneficios personales. Sin embargo, a pesar de las críticas, Ivanka se mantuvo firme en su fe. Encontró consuelo en la oración, confiando en que su misión estaba divinamente ordenada y que ella era simplemente una mensajera de una verdad mayor. A medida que pasaban las semanas, la atmósfera en Medjugorje se hizo más intensa. Muchas personas, incluidas las que inicialmente habían dudado, se encontraron reflexionando sobre sus propias vidas espirituales de una manera que nunca antes lo habían hecho. El mensaje de Ivanka había despertado algo profundo dentro de ellos, un sentido de urgencia para reevaluar su relación con Dios. Los fieles no estaban simplemente reaccionando a una advertencia, sino que estaban experimentando un despertar espiritual, un regreso a una vida centrada en la oración, la compasión y la devoción. Mientras el mundo seguía luchando contra la incertidumbre y la agitación, Medjugorje se convirtió en un faro de esperanza para quienes buscaban refugio en la fe. Cada vez más personas acudían al pueblo, algunas impulsadas por la curiosidad, otras en busca de milagros y aún más en busca de renovación espiritual. El mensaje de Ivanka se había convertido en un catalizador de un renacimiento espiritual que trascendía fronteras y orígenes, uniendo a las personas en su deseo compartido de protección divina y paz. El mensaje no se limitaba a los desafíos que se avecinaban, sino también al poder transformador del arrepentimiento y la renovación. La visión de Ivanka recordaba a todos que nunca es demasiado tarde para volver a Dios. No importa lo lejos que se haya desviado la humanidad, siempre hay esperanza, siempre hay un camino hacia la redención. Es un mensaje de amor que insta a las personas a preparar sus corazones, a orar con sinceridad y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Ante la incertidumbre y las crisis inminentes, la visión de Ivanka sigue siendo un conmovedor recordatorio de que la salvación es posible a través del renacimiento espiritual. El mundo puede estar encaminándose hacia tiempos difíciles, pero a través de la oración, el arrepentimiento y el regreso a la fe, podemos encontrar la fuerza para soportar. El mensaje de Medjugorje es claro: en estos tiempos de agitación, abracemos la gracia de Dios, confiemos en su plan divino y abramos nuestros corazones al poder transformador de su amor. La revolución silenciosa de Ivanka, el despertar espiritual en Medjugorje, en el corazón del pequeño pueblo de Medjugorje, en medio de la agitación y la incertidumbre que han azotado al mundo, Ivanka Ivankovic se convirtió en un faro de esperanza y guía espiritual. Su misión era sencilla pero profunda: compartir el mensaje de la Virgen María y ayudar a las almas a encontrar la paz y la salvación. Mientras el mundo que la rodeaba parecía desmoronarse bajo el peso del conflicto y la crisis, la fe tranquila pero resuelta de Ivanka proporcionó un oasis de calma para quienes buscaban consuelo en medio del caos. Con una dedicación inquebrantable, Ivanka celebró reuniones de oración en su casa y en la iglesia de Santiago, un lugar que permaneció abierto a todos los que buscaban dirección espiritual. Su humildad y compromiso con su misión tuvieron un poderoso impacto en quienes la rodeaban. Personas de todos los ámbitos de la vida acudieron en busca de respuestas, y el mensaje de Ivanka fue claro: mediante la oración, el arrepentimiento y el retorno a Dios, hay esperanza incluso en los momentos más oscuros. Con el tiempo, el efecto dominó de sus esfuerzos comenzó a extenderse mucho más allá de Medjugorje. A medida que las historias de recuperación, sanación y renovación espiritual llenaban el aire, los medios de comunicación internacionales tomaron nota de la transformación que estaba ocurriendo en esta pequeña ciudad. Los informes pasaron del escepticismo al optimismo, destacando los poderosos testimonios de aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por el mensaje de la Virgen María. Medjugorje comenzó a simbolizar el renacimiento, la renovación y el poder de la fe en tiempos de incertidumbre. El mensaje de la Virgen María, tal como lo transmitió Ivanka, no solo se trataba de transformación personal sino también de acción colectiva.
Ivanka y la comunidad de Medjugorje se unieron para apoyarse mutuamente, organizando eventos e iniciativas benéficas para ayudar a los pobres y difundir el amor y la paz. Estos actos de bondad no solo reforzaron la fe de los devotos, sino que también comenzaron a ganarse a los escépticos que antes habían descartado los mensajes como mera superstición. Vieron de primera mano los frutos tangibles de las enseñanzas de Ivanka y la Virgen, actos de caridad, unidad y una innegable sensación de paz. A pesar del creciente reconocimiento de la importancia espiritual de Medjugorje, Ivanka se mantuvo firme en su humildad. Llevó una vida sencilla, centrada en su familia, sus oraciones y su papel como mensajera del amor de Dios. Comprendió que no todos aceptarían su testimonio, pero confió en la promesa de la Virgen de que el arrepentimiento y la oración podían llevar a la salvación. Y mientras oraba en silencio en su casa, continuó cumpliendo su llamado con una fe inquebrantable, sabiendo que cada oración, cada acto de bondad, cada momento de devoción contribuía al bien mayor del mundo. A medida que el mensaje de Ivanka continuó difundiéndose, la comunidad de Medjugorje se hizo más fuerte. Más personas, incluso aquellas que al principio habían dudado, se sintieron atraídas a la ciudad en busca de paz y refugio espiritual. Las vigilias de oración se hicieron más frecuentes y la atmósfera se llenó de un sentido de dedicación y esperanza. La creciente unidad entre los creyentes sirvió como testimonio del poder transformador de la oración y la fuerza duradera de la fe. En medio de los desafíos y la incertidumbre mundiales, Medjugorje se convirtió en un santuario. Un lugar donde la gente podía encontrar no solo consuelo espiritual sino también el coraje para enfrentar las dificultades de la vida. El mensaje de Ivanka había transformado el miedo en esperanza, la desesperación en fe. Su inquebrantable creencia en la guía de la Virgen María y en el poder de la oración se había convertido en una luz que iluminaba el camino hacia la salvación para innumerables almas. A través de las palabras y acciones de Ivanka, el mensaje de Medjugorje sigue siendo un testimonio del poder perdurable de la fe, el amor y la renovación espiritual. Su legado continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la fe puede llevarnos a un futuro más brillante. La experiencia de Ivanka Ivankovic con la Virgen María es un brillante ejemplo de cómo la fe inquebrantable de una persona puede cambiar el curso de muchas vidas, y cómo el amor y la espiritualidad pueden convertirse en la base de un mundo que necesita sanación. Gracias por acompañarme en este viaje. Su presencia y participación hacen que esta exploración de la fe sea aún más significativa. Que las historias compartidas de esperanza y transformación te inspiren mientras continuamos recorriendo este camino juntos, encontrando fortaleza en la oración y la unidad.